y para ello ha venido un invitado también de lujo para este tema, que es el director a nivel nacional de las iniciativas por la paz y en contra de la guerra, conocida como Red de Paz. Él es Luis Emil Sanabria, del que ahora haré una breve presentación. Primero contaros que en este contexto, del 4 al 11 de septiembre, tiene lugar la Semana por la Paz, que es uno de los eventos más importantes de participación ciudadana en la construcción de paz. Es la 29 edición de esta semana. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana que busca visibilizar los esfuerzos de miles de personas que a diario trabajan en la construcción de paz. Bueno, voy a hacer una presentación de nuestro invitado, al que también le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Luis Emil Sanabria es presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra. Es profesional universitario bacteriólogo, docente universitario con estudios en convivencia ciudadana, cultura de paz, derechos humanos, derecho internacional humanitario, prevención del desarrollo violento de conflictos y alertas tempranas, atención a la población víctima de la violencia política. Es especialista en gerencia social en la ESAD, experto en la elaboración y ejecución de proyectos sociales y de capacitación, maestrante en administración pública y es experto en temas de democracia local y participación ciudadana. Tiene experiencia en el ámbito público y privado en diferentes áreas. Ha sido responsable de programas de reinserción a la vida civil, de excombatientes y de grupos insurgentes. Participa desde sus inicios en la construcción de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, como ya hemos dicho, Red de Paz, donde actualmente desempeña como presidente colegiado nacional y director ejecutivo. Con esta breve presentación le doy la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, me van a ayudar por aquí a pasarlas. Buenas tardes. Estas son de esas oportunidades de lujo que a uno le da la vida. Estar en el auditorio de la Universidad Distrital, estar en la universidad pública, construyendo pensamiento político. Esta mañana, cuando me informaron que iba a estar en el auditorio Hermano San Juan, yo pregunté si el auditorio era Hermano San Juan Arévalo. Bueno, me dijeron que sí. Ayer era el día del detenido desaparecido. Los hermanos San Juan Arévalo hacen parte de la historia de los primeros detenidos desaparecidos en Colombia. Con ellos me une una historia familiar. Crecí con ellos, viví con ellos. Giovanni era el padrino de mi hermana y Humbertico, con él estudié primaria y parte de bachillerato, así que estar en el auditorio San Juan Arévalo es un honor a la memoria de quienes, como yo, estuvimos siempre defendiendo la vida, la universidad pública, la justicia social, la equidad y la democracia. Hoy voy a hablarles de participación ciudadana y construcción de paz. Aquí yo sé, destapo algunos, aquí parados, que no, este auditorio me embolata. Como aquí mejor. Participación ciudadana y construcción de paz. Sobre una hipótesis inicial, no es posible la construcción de la paz aquí y en ninguna parte del mundo sin la participación ciudadana. ¿Es la construcción de la paz o es la paz en sí misma una construcción de la sociedad que se decide a participar?
a construirla. La paz entonces no llega de un acuerdo, nadie la trae, no se nos aparece por arte de magia, sino que una sociedad, una cultura decide construir paz y vivir en paz. Red de Paz entonces, y gracias por la invitación a IPASUR de la Universidad Distrital, nacemos en 1993. Ya vamos a tener entonces 23 años de estar en este ejercicio constante de construcción de paz. En 1993, cerca de 400 organizaciones deciden construir una red nacional de iniciativas por la paz. Luego se le colocó el apellido contra la guerra. De una historia, en 1986 nacen las primeras expresiones de participación ciudadana para la construcción de la paz. Iban de la mano de aquellos primeros ejercicios en Colombia de elección popular de alcaldes y de la lucha del movimiento social y político de la época por una verdadera apertura democrática. En 1985 ocurre la toma del Palacio de Justicia, todos los hechos que eso desencadenó a raíz de la retoma, y entonces posterior a eso nacen los primeros movimientos ciudadanos que querían interpelar la guerra y empezar a construir paz desde la participación ciudadana. Nacen entonces el Movimiento por la Vida, movimientos estudiantiles por la paz, y en 1987 se hace la primera Semana por la Paz en Colombia, siempre pensando en que la participación ciudadana era el eje fundamental para la construcción de paz, para la construcción de democracia, para la construcción de convivencia. Ya en 1991, a raíz de los procesos de paz de esa época, recordemos que en 1990 el M-19 entra en un proceso de paz y se desmoviliza. Igualmente lo hace el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación, las milicias urbanas de Medellín y posteriormente en el 93 la corriente de renovación socialista. En el 90 esos procesos de desmovilización, esos procesos de paz unidos a la séptima papeleta, que es un movimiento estudiantil, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el ejercicio de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, nacido de los procesos con fuerza desde la séptima papeleta y el movimiento estudiantil, es el primer ejercicio de participación ciudadana que ocurre en Colombia, que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente sesiona y a mitad del año 91 entrega lo que hoy conocemos como la Constitución Política de 1991, que incorpora una palabra que no tenía la Constitución del 86, pues no tenía por qué tenerla, porque esa era una Constitución centralista nacida de un pensamiento conservador, y lo que se quiso construir en el 91 y el esfuerzo que se realizó era fundamentalmente para hacer una constitución una constitución que incluía la participación como elemento fundamental, y se habló desde ese momento de la democracia participativa en Colombia. Entonces, además de la elección popular de alcaldes, elección popular de gobernadores, pues se hicieron y se reglamentaron una serie de mecanismos y de formas de participación contempladas en la Constitución. En esa Constitución, fundamentalmente, para nosotros como constructores de paz, se incluyó un artículo, el artículo tercero. El artículo tercero, que dice
la soberanía reside, ¿cómo es? Artículo 3 de la Constitución. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Cuidado. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, y éste lo ejerce de forma directa o a través de sus representantes en la forma en que la ley la reglamenta. Pero quiero pararme en eso. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, y éste lo ejerce de forma directa. En ese artículo está el nacimiento, el sostén de muchas experiencias de participación ciudadana para la construcción de paz en Colombia. Y a fe de que lo que se hizo después de 1991 hasta nuestros días, bueno, además de los otros artículos de la Constitución que promueven la participación, lo que se hizo fue sobre-reglamentarlo, sobre-normatizarlo, normatizar a tal punto la participación que hoy la participación ciudadana, con algunas pequeñas excepciones, no sirve para nada. A no ser que nosotros decidamos asumir en nuestras manos esa frase: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Entonces, de eso ha tratado todos los ejercicios de participación ciudadana que Red de Paz ha venido incentivando. Nosotros, partiendo de allí, de la Constitución, tratamos en 1994, 95, 96 de reglamentar a través de la participación ciudadana el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 de la Constitución dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Como había que reglamentarlo para ver si podíamos hacerlo efectivo, pues nos dimos a la tarea de recoger un montón de firmas. Pues las firmas no nos alcanzaron, ni yo ni punta en esa época. ¿Por qué? Porque en 1991 el señor César Gaviria, presidente de la República, había decidido y nos había vendido la idea de que la guerra él era capaz de ganarla, y que como la FARC y el ELN no habían querido ingresar al proceso de paz, entonces, bombardeando Casa Verde, él iba a conseguir la paz en 6 meses. Y declaró en ese entonces lo que se llamó la guerra integral. Y Red de Paz entonces dijo: como ellos declararon la guerra integral, nosotros vamos a hablar de paz integral. Y empezamos a acuñar la palabra o la frase paz integral. Entonces, en esos momentos hablar de paz era muy difícil, porque se acababa de bombardear Casa Verde. Casa Verde, para la historia, era el campamento central de la FARC. Allí se habían estado conversando Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, la comandancia en ese entonces de la FARC y el gobierno. Muchas fotos del ministro Pardo, de Humberto de la Calle, etcétera, que están jovencitos al lado de los hoy comandantes, pues se tomó en esa Casa Verde. Eso fue bombardeado bajo el pretexto de que en 6 meses se ganaba la guerra. Bueno, desde 1991 al 2001, al 2011 y al 2016, ¿fueron cuántos? 25 años. Por una decisión de un mandatario de romper un proceso de paz.
Y bueno, lo mismo ocurrió con el ELN, con unos esfuerzos que se venían haciendo de construcción de paz. Por eso el ELN habla de que hace 23 años está en el proceso de construcción de la paz. Pero les estaba contando, Redepaz empezó a usar la participación. 1995, 1996, nos dimos a la tarea de organizar el primer mandato de los niños y niñas por la paz. No sé si alguno de ustedes participaría, la mayoría están muy jóvenes para haber participado, pero 3 millones y punta de niños y niñas en Colombia votaron por la paz y por sus derechos. En 1996, hace 20 años, el 25 de octubre. Y un año después nos dimos a la tarea de organizar el Mandato Nacional por la Paz. No sé si lo recuerdan. Tampoco. En ese mandato por la paz, 10 millones de colombianos fuimos a las urnas y depositamos un voto. Es el evento de participación ciudadana más grande que ha tenido Colombia. No ha habido otro que supere esa expresión de participación ciudadana a través de las urnas. 10 millones de colombianos y colombianas dijimos, más o menos esto decía el mandato: me comprometo a ser constructor de paz y justicia social y acojo el mandato de los niños y las niñas por la paz. Exijo a los actores armados: no más secuestro, no más guerra, no más desaparición, no más, me acuerdo el otro, resuelvan pacíficamente el conflicto. Y ese mandato lo acogieron todos los candidatos presidenciales de la época, menos uno, que era un ex general que venía, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Todos los candidatos lo acogieron. En esa época ganó, ¿quién? Andrés Pastrana. Y abrió, respaldado en el mandato, las conversaciones con las FARC en San Vicente del Caguán, lo que se conoció como la zona del despeje, y se iniciaron contactos con el ELN en lo que se conoció como la Puerta del Cielo en Alemania, o Maguncia. Se inició el proceso con las FARC en San Vicente, y bueno, todos sabemos que ese proceso no llegó a feliz término, por múltiples razones. Seguramente, y la que coge más carrera, la historia lo determinará, fundamentalmente porque las partes, en especial el gobierno, a nuestro modo de ver, no estaba muy interesado realmente en la construcción de una paz acordada, sino en la rendición del contrario, en este caso la FARC. Y la FARC utilizaron la zona de despeje para aumentar su poderío militar y para desde ahí desplegar una estrategia de copamiento militar a todo el territorio nacional. Pues todo ese proceso no funcionó. La sociedad colombiana decidió respaldar entonces la propuesta del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, y ganó las elecciones no una, sino 2 veces, y no fueron 4 años, sino 8 años. Nos pareció poquito 4, rápido, otros 4. En fin, lo que les quiero decir es que la participación ciudadana siempre ha estado al centro de la construcción de la paz, pues eso era lo que hacían ellos ahí. ¿Qué hacía la sociedad civil? ¿Qué hacíamos las organizaciones? Estaba la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, estaba Redepaz, muchas otras organizaciones. Había recién nacido
el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y había muchas expresiones de territorialidad para la paz, pero les voy a contar la de nosotros. Nosotros hicimos, con mucha gente, a raíz del mandato, tomamos una decisión. Escogemos los 100 municipios donde hubo mayor participación. Y luego nos fuimos a esos 100 municipios y tratamos de convertirlos en 100 municipios de paz. Lo que llamamos en esa época territorios de paz. Así que los que hoy hablan de territorialidad para la paz, que creen que se están inventando lo inventado, pues hay que decirles que la sociedad colombiana la inventó hace muchos años y que está convencida hace muchos años que la territorialidad se construye allá, que la paz se construye allá en el territorio con participación ciudadana. Y entonces, de esos 100 municipios nacieron unas experiencias muy bonitas. Nació, por ejemplo, la Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes en Santander, primer Premio Nacional de Paz. Y luego el proceso ciudadano del Páramo, el proceso ciudadano de Charalá, de Ocamonte, de unos municipios de lo que se conoce en la historia como la cuna de los comuneros. Allí nació ese ejercicio de participación y se ganó el primer Premio Nacional de Paz, con una consigna. Venía siendo apoyada desde la teología de la liberación y desde expresiones campesinas de trabajo por la paz, con una consigna: con Biblia y Constitución hacemos revolución. Tenían claro las asambleas constituyentes que el mecanismo de participación utilizado, fundamentalmente basados en el artículo 3º de la Constitución, no era para hacer más de lo mismo, sino para que el pueblo accediera, recuperara o lo que fuera el poder popular, es decir, el poder de decisión. Bueno, Mogotes le fue muy bien en los primeros años de trabajo. Una asamblea se reunía periódicamente, cada 2 meses, 400 personas, delegados y voceras de las veredas, de los corregimientos, de los sectores políticos, construyeron un plan de vida prospectivo a 16 años, eligieron mandatarios, revocaron mandatarios, sacaron al municipio de la crisis económica, hasta que una estrategia político-paramilitar decidió acabar con el ejercicio de Mogotes y empezó a perseguirlo en alianza con sectores de la Iglesia Católica que desde el púlpito decían que todo aquel que participara de la Asamblea Constituyente iba a ser desconvocado. Pero como no todo tiene esos finales, bueno, no son finales, son altibajos. Hoy el proceso constituyente de Mogotes está otra vez asumiendo poder de liderazgo. Lo mismo se hizo en Tarso, Antioquia, en el oriente antioqueño, y llegaron a ocurrir en Colombia más o menos 200 mecanismos o formas de participación ciudadana asamblearias en donde la gente decidía fundamentalmente construir paz y convivencia en el territorio, pero siempre con la consideración fundamental de que la paz era justicia social, equidad, democracia, inclusión, reconocimiento, apego al territorio, defensa del territorio, y desde ahí esos ejercicios fueron floreciendo. Hoy existen muchos y hoy algunos o muchos de ellos son ejemplos de construcción de paz. Estos ejercicios tienen otra historia que se las tengo que contar. Antes de eso ocurrió, y hoy es un ejercicio que tenemos que ir a visitar, quienes deseen profundizar en eso, el ejercicio de la Asociación de Trabajadores del Carare, en la India, aquí en Santander. Pues ellos en 1987, 88, 89 también se declararon en resistencia frente a las violencias
de los actores armados, de las guerrillas y de los grupos paramilitares, y empezaron a trabajar por hacer de su territorio un territorio de paz desde la participación ciudadana. Pero recordemos también a Fernando Rincón. Fernando Rincón fue alcalde del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Aguachica hace, pegados a la ley, un primer plebiscito por la paz, donde le preguntaban a la gente si quería que Aguachica fuera un territorio de paz. Y así se llama hoy ese ejercicio, Aguachica, territorio de paz. Bueno, Fernando Rincón fue asesinado luego por los paramilitares a manos de Jesús Prada. Hoy ya está libre Jesús Prada. Entonces toda esa historia nos lleva a que la sociedad colombiana ha venido desde hace muchos años construyendo participación. ¿Desde dónde? Desde ahí. ¿Pero desde dónde más? Desde el movimiento indígena, desde la experiencia, por ejemplo, de la Guardia Indígena, de la UNIT, del CRIC, desde lo que los indígenas pueden aportar a la autonomía y al autogobierno de los pueblos, pero también desde los pueblos afrodescendientes. Y entonces aquí lo que hay en Colombia es un ejercicio fuerte de participación, pero además de esos de esos ejercicios fuertes que interpelan la democracia, que tratan de profundizarla, hay muchas otras experiencias más locales que tienen que ver con sectores, con mujeres, con jóvenes, con adultos, con el pueblo rom, múltiples expresiones de la sociedad, con campesinos que hoy trabajan la territorialidad para la paz, que trabajan la participación para construir paz. Bueno, entonces, de toda esa historia, nosotros realizamos hace aproximadamente 25 días un encuentro de experiencias de participación ciudadana para la construcción de la paz territorial. Invitamos a los indígenas de la Sierra Nevada, al pueblo Nasa, al pueblo Isaac, al pueblo Bonán del Chocó, a comunidades afrodescendientes de Urabá, de Chocó, a campesinos de territorialidad para la paz como la de Tiquicio, el sur de Bolívar, que construyen participación y territorialidad en defensa del territorio y en contra de la minería, o del pueblo de Marmato en Caldas, o del pueblo en resistencia contra la gran minería en el eje cafetero, pero también asambleas constituyentes, procesos locales de participación. Esto para decirles entonces que la participación ciudadana en la construcción de la paz es tan variada como variadas son las expresiones sociales de construcción de justicia social, de democracia y de vida digna. Van de la mano. Por eso no puede uno encasillar un modelo, o no puede decir uno con certeza lo que sirve es esto, porque si las cosas funcionan en un lado, en el otro lado funcionan de otra forma. Y entonces lo que tratamos de hacer en ese encuentro fue recoger experiencias y tratar al máximo de construir lo que para nosotros es una ruta, puede ser unas pistas de participación para la construcción de la paz. Esto unido con un ejercicio en alianza con el Ministerio del Interior que hicimos a finales del año pasado y a principios de este año en los 32 departamentos, en 200 municipios, tratando de buscar el tema de la participación ciudadana en la construcción de la paz. Y entonces lo que resolvimos, lo que encontramos, lo que tratamos de poner en el papel es esto que les voy a presentar un poquito más rápido.
una hipótesis larga, como grande es el reto. Primero, decir que las buenas prácticas de participación ciudadana y comunitaria en diversas regiones del país son iniciativas y metodologías democráticas que emergen autonómicamente desde las comunidades organizadas en función de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos y del grupo, orientadas a la construcción y reconstrucción de la plena ciudadanía, el tejido social, sus planes de vida colectivos y el Estado, en función de su soberanía, formas organizativas propias y como constituyente primario. Ahí debería haber un punto aparte. Esta es una primera hipótesis. Es decir, para nosotros, lo que realmente está funcionando desde la participación ciudadana en el territorio no es lo que nace de la norma, no es la ley 136 o 134, no son las comités de participación comunitaria, no son los consejos de planeación, no son los consejos de juventud. Miren, hay en el municipio más pequeño del país, hay 39 formas y mecanismos de participación. Si un alcalde se dedica a hacer la realidad, no puede gobernar, porque lo pasaría todos los días en una... En Bogotá hemos encontrado 161 formas y mecanismos de participación. Cualquiera diría, bueno, eso tiene que ser porque los legisladores se dieron a la tarea de darle gran participación al pueblo. Pues nosotros decimos que no, que lo que se han dado es a la tarea de chicotear el poder popular para poder dominar al pueblo. En la medida en que usted tenga una serie de mecanismos que nunca se encuentran en un ejercicio colectivo, pues esos mecanismos pierden su poder de decisión. Y el pueblo en ninguno de ellos decide. En ninguno. En todos son simplemente consejos. Le aconsejamos al gobernante y el gobernante decide. Entonces lo que ha funcionado ha nacido de la gente. La oferta institucional estructurada desde la Constitución en materia de participación ha contribuido a la fragmentación social y un déficit de decisión real de la población. El sistema político, social, económico y de violencia condiciona y a su vez propicia la participación. Un sistema de participación en el tránsito a la solución definitiva del conflicto armado interno implica desatar procesos de inclusión social y política, ejercicio pleno de la autonomía y soberanía del constituyente primario y de las comunidades en el marco de sus propios proyectos de vida colectivos. Esa es la hipótesis que quisimos y que queremos comprobar y le vamos a decir desde dónde. Sigamos. Pues bien, ¿qué entendemos por participación desde Redepaz y desde lo que nos hemos reunido? Para nosotros la participación es un derecho, fundamentalmente un derecho. No es una dádiva, no es un regalo, no es que alguien de forma mágica desde el gobierno diga, es que a mí me gusta la participación, por eso gobierno participativamente. No, es un derecho y es un deber y una obligación del Estado, pero a su vez, desde la cultura y lo social, es una relación en que confluyen portadores de derechos, que es el constituyente, que es el pueblo, y portadores de obligaciones, que es el Estado, que ese pueblo construyó. Para eso construye el Estado. ¿Para qué? Para que cumpla con los derechos. Eso implica posibilitar la acción autónoma, soberana y el respeto al uso y a las costumbres propias y las diversas formas de organización de los grupos humanos y de las comunidades, de los hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital y en su diversidad étnica, sexual y cultural. Eso implica concebirse como un derecho exigible que puede ser efectivamente disfrutado.
Eso implica un enfoque entroncado en el conjunto de principios generales de los derechos humanos. Todas las personas y grupos sociales tienen derecho a una participación activa, libre y significativa. Eso implica reconocer que las personas son sujetos de su propio desarrollo como sujeto integral. E implica identificar las brechas de capacidades de los titulares de obligaciones y de derechos, la construcción de capacidades de las organizaciones y de la sociedad civil. Entonces la participación ciudadana para nosotros es un reto, porque construir y reconocer eso es un reto. ¿Cuáles son los objetivos entonces para nosotros de la participación ciudadana en la construcción de la paz? Fortalecer la democracia y aportar a la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde se goce plenamente de los derechos humanos. Si no es para eso, no tendría ninguna razón de ser la participación, pues para avalar lo que otros digan, los planes que otros construyan, perdiendo la soberanía y la dignidad, pues no tendría ninguna razón de ser. Por eso creemos que ese es el objetivo fundamental de la participación, lo que implica participar en la dirección de los asuntos públicos. Yo pregunto si alguno aquí siente que participa en la dirección de los asuntos públicos. Eso implica votar y ser elegido en elecciones periódicas. Bueno, podemos salir a votar, a eso se ha reducido la democracia en Colombia, la democracia más antigua de América Latina, a votar. Bueno, a ser elegidos no sé qué tanto, y qué tanto el voto es realmente transparente. A acceder en condiciones generales de igualdad y sin discriminación alguna a las funciones públicas, en la conformación, ejercicio y control del poder político. Si eso fuera cierto, no tendríamos tantos delfines, y el nieto santo no fuera hijo del abuelo Santos, ¿cierto? Y la Holguín no fuera nieta del presidente Holguín, y la Valencia no fuera nieta del presidente Valencia, y Vargas Lleras no fuera nieto del presidente Lleras, y así sucesivamente. Incidir en la dirección del Estado en todos sus niveles, municipal, departamental y nacional, en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, y controlar el poder político. Eso es lo que implica la democracia participativa. Para eso queremos la participación. Lo que tenemos que evaluar es hasta dónde hemos llegado. Sigamos. Fines de la participación: una sociedad fortalecida con un Estado fortalecido. Eso implica una sociedad organizada y fortalecida políticamente. Fundamentalmente eso, una sociedad organizada y fortalecida políticamente. Porque la participación solo es posible en la medida de que haya un justo equilibrio, de tal forma de que el Estado no sea fundamentalmente el Estado represor, sino el Estado coordinador. Pero para que eso ocurra, tiene que haber más y mejores valores y conocimientos ciudadanos, democráticos, solidarios e incluyentes. Y ahí tenemos dificultades. Nuestra sociedad no es precisamente una sociedad democrática, solidaria o incluyente. Más organizada, participativa y proponente social y políticamente. Más respetuosa de los derechos y más responsable con sus deberes. Con más poder y capacidad de decisión, que confía en sí misma y en la institucionalidad estatal. Pues eso sería lo ideal, lo que necesitamos construir, o lo que vienen construyendo desde la participación en muchos territorios del país. Y un Estado fortalecido política e institucionalmente, que emerge y se consolida localmente, capaz de garantizar la vida. Lo pusimos de primero, porque si el Estado no es capaz de garantizar la vida, y nos ocurre como esta semana 3 líderes indígenas asesinados, la construcción de la paz y la participación la vemos cada día más lejana,
Puede que se acabe el conflicto armado, y ojalá, y esa es la apuesta, pero la construcción de la paz como un derecho también y un deber, nos toca patinarla y hacerle más, asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad, garantizar y asegurar las condiciones. Eso implica el reconocimiento a la justa lucha de los movimientos sociales y finalmente garantizar la prevalencia del interés general de producir bienes públicos y satisfacer derechos de todas y todos. Pues esto lo dejé de último porque lo que ha motivado la participación con fuerza es el hecho de que el interés general en la sociedad y en Colombia no está por encima del interés privado. Lo que está ocurriendo en el Caquetá es que los 42 bloques de explotación petrolera que hoy acaban de entrar con fuerza en los últimos meses, después de que la FARC decretara la tregua unilateral, es evidencia de que el bien colectivo de los campesinos está sometido al bien privado particular de unos que son los dueños de las empresas privadas. Y entonces ahí tenemos dificultades en la participación. Sigamos. Y entonces nosotros hemos propuesto la construcción de una ruta nacional de participación que tenga unos principios. Y ahí viene la propuesta, que ya se viene construyendo con la gente, que en Colombia la vienen construyendo las comunidades desde hace muchos años, con fuerza en los últimos años, no solo desde las propuestas de Red Paz, sino desde muchas otras propuestas, las asambleas constituyentes que promueve la Marcha Patriótica, los ejercicios de resistencia y de minga que se promueven desde el Congreso de los Pueblos, los ejercicios de participación y soberanía de otros, de lugares campesinos, la resistencia a la mina, etc. Principios: autonomía, ya lo había dicho, pero no voy a detenerme mucho. Soberanía, empoderamiento, autodeterminación, acción afirmativa, igualdad, integralidad de los derechos humanos, pro homine, enfoque diferencial, publificación, integralidad, y esta última frase que es muy importante en Colombia, porque si no reconstruimos el tejido social va a ser muy difícil construir participación. No hay que tener un poquito ahí. Lo que ha ocurrido es que la estrategia fundamental del rompimiento del tejido social en los territorios y en las organizaciones nacionales está enfocada fundamentalmente a debilitar la participación y el poder de decisión del pueblo. Más de 6 millones de desplazados, la mayoría de ellos del territorio, tenían fundamentalmente como estrategia debilitar las juntas de acción comunal, el movimiento campesino, las organizaciones indígenas, las organizaciones afrodescendientes en el territorio, para que luego fueran despojadas de la tierra, para que luego el modelo económico se implementara sin resistencia en el territorio. Y en el movimiento nacional, la persecución al movimiento sindical, siempre pongo de ejemplo a Antoc, un día este Antoc se va a poner bravo conmigo. ¿Por qué se persiguió la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de Clínicas en el país? No era porque Antoc estuviera comiéndose la plata de los hospitales, como lo dijeron, o porque la crisis hospitalaria se debía a que los trabajadores de la salud se robaban la medicina. No, era porque alguien ya se había inventado la privatización de la salud y lo que hoy conocemos como ley 100. Y no voy a decir el autor porque se alimenta de cada vez que lo nombramos. Y entonces nosotros decimos, la democracia participativa en un territorio, X territorio, municipio, departamento, región, como lo queramos ver, la orilla de un río, alrededor de una mina, tiene que unir fundamentalmente esto. Sigamos, hagámosle el otro río.
Nosotros decimos que tenemos una democracia participativa, pero lo que se ha dedicado en Colombia desde el legislativo es a entregarle poder a la democracia representativa. Y la democracia directa ha perdido terreno. Es más, yo no atrevo a decir que nunca lo tuvo. Lo que ha ido es como ganando terreno de ese que nunca tuvo. Y entonces, si no hay un justo equilibrio entre democracia directa y democracia representativa, la democracia participativa es un embeleco. Y entonces, ¿qué nos corresponde? Y por eso nuestra propuesta de la ruta de participación, darle fuerza a la democracia directa. La democracia representativa ya tiene lo suficiente. Tiene ediles, tiene concejales, tiene diputados, tiene alcaldes, tiene gobernadores, tiene representantes de la Cámara, tiene senadores y tiene presidentes. ¿Y la democracia directa que tiene? Asambleas populares, movilización social. Y a eso hay que darle fuerza. Pudiera tener revocatoria del mandato, pudiera tener rendición pública de cuentas real, pudiera tener veedurías que realmente le rindan cuentas al pueblo de cuando alguien se está robando la plata o hay fenómenos de corrupción. Debería ejercerse para evitar que la sociedad de la corrupción que hoy tiene apoderado, que hoy se ha apoderado del Estado, siga siendo la dueña del futuro en el territorio. Sigamos. Teniendo eso claro, ¿qué podemos hacer? Aquí están las consideraciones. La justificación ya la he dado, simplemente repasarla. ¿Por qué? Pues recogemos que en Colombia se han desarrollado importantes experiencias de territorialidad, de desarrollo y paz, en donde la participación ciudadana con poder de decisión, la soberanía popular, la autodeterminación y la construcción y acción colectiva, entre otros, son ejes fundamentales de trabajo. Antioquia llegó a tener 80 asambleas municipales constituyentes que decidían desde la participación directa el futuro de sus municipios. Y cuando el gobernador Ramos, ¿saben? El gobernador Alfredo Ramos, ¿dónde está? ¿En dónde? En la cárcel. Y no nombro cuál era su patrón, porque lo sigo alimentando. Dijo, cuando se posicionó, que él iba a apoyar a todo aquello que no viniera de las asambleas municipales constituyentes, que el que le hablara de asambleas municipales constituyentes no iba a recibir ni un peso. Es decir, que aquel que hablara de soberanía, de democracia directa, de poder de decisión, de capacidad del pueblo, de territorialidad, de paz, nada. Pero se evidencia en la mayor parte de los municipios y regiones un débil conocimiento, comprensión y capacidad organizativa para construir consensos, acuerdos en términos de programas, planes y proyectos que conduzcan a la construcción y consolidación del desarrollo y la paz. Es decir, no tenemos hoy, producto del conflicto armado, de la persecución a nuestros líderes y lideresas y del fortalecimiento de la democracia representativa, capacidades reales del pueblo en términos de construcción colectiva de futuros. Eso todavía está ahí, dividida la gente. Y se evidencia una escasa capacidad local para adelantar procesos de control social y político a la planeación y ejecución de planes, programas y proyectos. Y bueno, y esto último, que es lo que nos tiene aquí, afortunadamente se han abierto caminos de salida política al conflicto armado para avanzar en la construcción de la paz, lo que fortalece el optimismo ciudadano de participación y reconciliación. ¿Qué es la ruta? Esto es algo pretencioso. Pues bueno, a nosotros nos gusta, cuando
Cuando nacimos, la pretensión era acabar con la guerra, seguimos insistiendo, con muchos colombianos y colombianas creo que ya lo estamos logrando. Igual, esto, la Ruta Nacional de Participación es el conjunto de procesos orientados a promover, proteger y garantizar el derecho a la participación ciudadana y comunitaria con énfasis territorial bajo un enfoque basado en derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Bueno, eso es una cosa a trabajarle con fuerza, cuyos objetivos es entregar una guía metodológica, reconocer los procesos desarrollados en el territorio, retomar y respaldar y difundir esos procesos. Ya los he dicho, por eso creo que no voy a repetir, que tiene unas fases. Como lo dije al principio, las fases no son sino guías. Puede ser que empecemos por algún lado, puede ser, pero las fases no son sino pretextos para construir contextos. Por algún lado nos tenemos que meter. Y entonces, en este territorio, es esa espiral, ¿cierto? Que es un poco la remembranza también a las culturas y a los pueblos indígenas. Lo que generalmente lo que venimos proponiendo y lo que la gente viene desarrollando es que construya a través del diálogo social una acción de contextualización. No se puede trabajar en el territorio desde la participación y la construcción de paz si no sabemos qué hay en el territorio, en términos políticos, en términos de organización, económicos, sociales, culturales. No es evaluar las competencias, no es solo un DOFA, no, es ir más allá, es ir a escudriñar con la gente lo que la gente ha hecho, las tradiciones, las formas organizativas, aquello que no vemos, las formas de resistencia, para avanzar hacia un ejercicio de organización. Yo creo que los que han vaciado la IAP saben de qué estoy hablando. Investigación, acción participativa. Esto no es nuevo, no se lo inventa Red de Paz, es producto colombiano desde Falporta y demás. Una acción organizativa, una acción de planeación y una acción de comunicación y una acción pedagógica. Tenemos que volver al territorio, a reconocer los saberes y a construir saberes con la gente. Tenemos que estar ahí. La gente tiene que saber y tiene que reconocer su experiencia. Lo que ha ocurrido es que al romper el tejido social, al afectar los liderazgos, la tradición cultural, organizativa y de resistencia del pueblo se ha debilitado fuertemente. Y nos toca trabajar con la gente. Eso no se hace sino estando allá, yendo al territorio, construyendo con la gente. ¿Para qué? Para construir acuerdos. Tenemos que ir y tenemos que construir desde la participación ciudadana acuerdos. Llámese territorio, lo municipal, lo veredal, lo departamental, lo regional, incluido lo nacional. Acuerdos que sean planes y planes que se puedan ejecutar, para que tengan seguimiento y para que tengan evaluación. Esa ruta que nosotros pudiéramos decir es una ruta, un esquema, hay que romperlo además, porque uno puede llegar a un territorio a hacer la planeación y luego devolverse, o puede hacer comunicación y luego entender que hay que hacer pedagogía, pero siempre con el enfoque de derechos. Por eso está ahí al centro el enfoque de derechos. Bueno, una acción de contextualización que busca siempre identificar una línea base, identificar actores a través de encuentros veredales, barriales, sectoriales,
de asambleas municipales, regionales, departamentales, e identificar los relacionamientos de los actores en el territorio. Porque muchas veces nos quedamos solamente identificando qué hay, pero es muy importante saber cómo se relacionan, cuáles son los vasos comunicantes entre las organizaciones, entre los líderes y lideresas. Una acción que identifique problemáticas participativamente, que haga prediagnósticos sociales, políticos, económicos, que haga un diagnóstico participativo, porque si lo hacemos participativamente, de una vez con la gente vamos construyendo las soluciones a las problemáticas, o vamos poniendo a la gente, o la gente va encontrando nuevamente los sueños que unieron a sus pasados. Y ahí juega papel importante la memoria transformadora. No es la memoria del documento o del libro que se queda en un anaquel, sino la memoria que reconstruye el origen del movimiento social para con esa memoria plantearse una nueva realidad actualmente. Por eso la importancia de la preparación colectiva y de la memoria transformadora. La identificación de capacidades para rescatar, promocionar la cultura, los valores ancestrales y la ecología, y potenciar, y aquí viene un elemento importante, la educación pertinente y la pedagogía para la paz. Bueno, la última frase es nuestra, por supuesto, pero lo más importante es la educación pertinente. Pertinente no a los fines de quienes nos imponen el modelo, que es lo que nos ha ocurrido, porque perdimos gran parte de nuestra soberanía y nuestra dignidad, sino pertinente a lo que la sociedad o la comunidad en el territorio quiere, al proyecto de vida en el territorio. No podemos seguir teniendo instituciones educativas con vocación comercial cuando el territorio ha definido tener una vocación en defensa de los bosques, por decir algo. ¿Qué tiene que ver el modelo educativo de vocación comercial con los bosques si no es venderlos? Y toca entonces empezar a dialogar entre los planes de las instituciones educativas, sean estas primaria, secundaria, bachillerato, universitario, porque ahí es donde la universidad y la educación interpela y construye sociedad, vinculándonos a los procesos y construyendo un modelo educativo al tamaño de los sueños de la gente en el territorio. Sigamos. Una acción organizativa, ahí hay un modelo, es como los que ha guiado todo el ejercicio, con formación de comités de impulso a la participación ciudadana, llámese como quieran, la cantidad que quieran, instalación de asambleas locales o encuentros barriales, comunales, veredales. Lo fundamental es que la gente se encuentre, que la gente construya colectivamente. La instalación de sesiones de asambleas municipales de participación para la paz y el desarrollo. Bueno, ahí entre paréntesis está eso en mayúscula, que es consejos municipales de planeación y participación. ¿De dónde saqué esa frase? Bueno, ese es el acuerdo de la FARC con el gobierno. Habrá que crear consejos municipales de planeación y participación y sesiones de quien coordina eso, que puede ser una presidencia colegial. Esa es una acción organizativa, pueden haber muchas, las que la gente invente, las que la gente construya. Una acción pedagógica puede ser esa, con seminarios, con talleres, pero fundamentalmente una pedagogía sentipensante, una pedagogía holística, una pedagogía de la hermenéutica, una pedagogía que reconozca los valores de la solidaridad, del afecto, de la construcción colectiva, del ambiente, de la vida, no solo del ser humano, sino de la vida sobre el planeta, del agua,
de las riquezas propias y construir a partir de esos conocimientos saberes para avanzar en mayores niveles de acción y de transformación. Y todo eso, uno hace contextualización, uno hace organización, uno hace diagnósticos, hace pedagogía para hacer una planeación, para hacer pactos, para hacer acuerdos, para hacer mandatos, para hacer lo que la gente desee en el territorio, para que se conviertan en ordenanzas, en acuerdos, en planes de desarrollo, para que los mandatarios elegidos a través de la democracia representativa, asamblea, consejo, gobernadores, acojan la voluntad popular. Ese es el sueño de la participación. Eso es lo que han hecho las asambleas constituyentes municipales. Y eso, que es el dibujito final, que recoge todo, es para decirles que esto no tiene un principio y un final, que no es esto luego aquello, que no es lineal, que lo que hoy vemos como bueno o como exitoso o como importante o como lo queramos ver, hay que seguirlo evaluando y transformando. Que hoy empezamos en municipios como el Páramo en Santander, que tiene 97% de cobertura en salud, 98% de cobertura en educación, al 97% de sus veredas entra un carro, tiene 98% de cobertura de agua potable a través de un proceso de asamblea constituyente. Siempre se está renovando, siempre se está construyendo, siempre se está haciendo. Y entonces lo que nos falta desde la participación ciudadana es la recuperación o la construcción del poder de decisión y del poder popular para, uno pudiera decir, obtener unos resultados, que la ciudadanía y las organizaciones sociales sean proactivos, autónomos, respetuosos de los derechos humanos, que hayan elevado su interés en participar de espacios democráticos para la construcción de políticas públicas tendientes al logro de la paz y la reconciliación. No había hablado mucho de esta palabra, reconciliación. Nosotros entendemos la reconciliación como el ejercicio en donde la ciudadanía se encuentra en espacios democráticos, es decir, en espacios de respeto y de inclusión para construir objetivos comunes. No hay reconciliación si no hay democracia, si no hay democracia profunda, si no hay democracia participativa. Otro resultado es que se haya aportado a la elaboración y ejecución de políticas públicas, municipales, departamentales, etcétera, que se haya apoyado la reincorporación de los excombatientes, porque seguramente, bueno, lo digo yo que estuve vinculado a la lucha armada hace muchos años, que uno no se desmoviliza para meterse a lo que hay, a lo que combatió. Uno se desmoviliza para transformar lo que combatió por un camino democrático. La gente no es excombatiente para aceptar lo que hay y contra lo que se alzó en armas. La gente se reincorpora para transformar eso contra lo que se alzó en armas. Y esa posibilidad hay que dársela a los actores armados ya sin armas, que se reincorporen a la vida civil y política, que ejerzan la posibilidad y el derecho a participar en política y a expresarse políticamente, y que se han elevado los niveles de transparencia gubernamental, control social y político y demás, y se han construido consensos sociales y políticos. Eso es como los resultados que nosotros esperamos de la participación ciudadana con poder de decisión, con rescate de la soberanía popular y de la soberanía nacional. Y finalmente, pues unas fotitos
de cosas que hemos hecho desde ahí. La de allá en la Asamblea Constituyente de Magangué, la de aquí es de Apartador y la de allá abajo es de Monpós. Y ya, hasta aquí llegué yo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a nuestro invitado por estar aquí, por su conferencia, y como ya sabéis, es vuestro turno para hacerle alguna pregunta. Pues primero que todo, muchas gracias por la información que nos vino a suministrar, y pues a mí me gustaría saber si la propuesta que ustedes están construyendo o que ya construyeron o que también continúa construyéndose será tomada en cuenta por el gobierno nacional, pues en lo que se está haciendo en La Habana y todo esto. O sea, ustedes tienen una participación real en este momento, y esa propuesta la están contemplando en ese proceso de paz o en los procesos de paz que vayan a venir con los otros grupos insurgentes que pues se generarán. Gracias. Bueno, el sábado pasado esta exposición la hice ante el Sistema Nacional de Participación, que es un ejercicio en donde está el Ministerio del Postconflicto, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, la nueva institucionalidad para el campo que va a implementar el Acuerdo de Reforma Rural Integral, con la intención de que elementos de estos sean incorporados al ejercicio de participación y que vayan más allá de los acuerdos. O sea, ahí estamos incidiendo, la hemos propuesto, hemos estado dialogando con el gobierno, por supuesto que también se la enviamos a su debido tiempo a la mesa de conversaciones en La Habana, y la hemos hecho pública para que también el ELN y el gobierno sepan que hay una apuesta de la sociedad en la lógica de su ojalá pronta instalación de mesa de conversaciones, que tiene como elemento fundamental la participación ciudadana. Entonces estamos ahí en esa tarea. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Redepaz hace una organización de la sociedad civil, ¿de dónde saca los fondos para trabajar y seguir trabajando pues, a lo largo de la historia del conflicto? La pregunta del millón. Redepaz, nosotros somos una organización de la sociedad civil, somos un movimiento político por la paz que no tiene como meta las elecciones. Es decir, nosotros de Redepaz hacen parte 420 procesos en igual número de municipios en todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta la Orinoquía. Estamos en todos los departamentos. El 99% de las tareas que hace Redepaz las hace con voluntarios y voluntarias. Es decir, es la sociedad organizada. No hacemos parte de ningún partido político, aunque miembros de Redepaz son liberales, conservadores, de la Unión Patriótica, de la Marcha Patriótica, del Polo, de los Verdes, menos de la CD. Ahí no hemos podido conciliar.
Los recursos de Red de Paz entonces vienen fundamentalmente del aporte de la gente, es la gente la que hace la tarea. Pero tenemos una figura que se llama Corporación para la Paz y los Derechos Humanos Red de Paz, que concursa en las convocatorias públicas. Es decir, el gobierno, por ejemplo, hizo una convocatoria sobre cómo promocionar los acuerdos de paz. Nos presentamos como 10 organizaciones, nosotros nos ganamos ese concurso. En Franca-Lid, con muchas organizaciones, e hicimos la tarea en 56 municipios. Acabo de llegar de presentar un proyecto ante la convocatoria de Naciones Unidas, pero también hacemos alianzas con gobiernos, con el gobierno nacional, con gobiernos municipales, departamentales, con empresas privadas, con organizaciones, fundamentalmente con organizaciones sociales, con quienes hacemos alianzas y trabajo conjunto. Entonces, así es la red, pero también Red de Paz tiene otra particularidad. Es una plataforma de ONGs. A Red de Paz pertenecen 116 ONGs en todo el país. Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo Humano de El Magdalena es una fundación que hace parte de Red de Paz. Ella también concursa por recursos, desarrolla actividades en lógica de red, coordinadas en Red de Paz, y tiene su autonomía. O la Fundación para la Paz de la Guajira, o la Fundación para la Mesa por la Vida de Medellín, o la Fundación Otra Escuela, o Fuentes de Paz, o en fin, hay muchas ONGs también que tienen su autonomía y que coordinamos en red. Por eso esto es un movimiento. Y este movimiento se reúne periódicamente, elige sus dignatarios, una coordinación política nacional y una presidencia colegiada. La persona que más votos saque es el que funge como presidente y director ejecutivo, que en este caso me toca a mí, hasta ahora. Esperemos que la asamblea que vamos a hacer en diciembre, pues, dictamine otra cosa. Esa era la respuesta que tenía. ¿Alguien más desea intervenir? Sí. Buenas tardes. Quisiera saber en Bogotá cuál es el trabajo puntual que se está desarrollando frente a la construcción de pedagogía para la paz, teniendo en cuenta que la visión que se tiene del conflicto armado y de lo que está pasando en este momento en el país es alejada de la realidad, es parcializada por los medios de comunicación, y la juventud, que son realmente los que deben construir, están apáticos frente al proceso de paz. Entonces, ¿cuáles serían los elementos puntuales que hace Red de Paz para construir esa conciencia en Bogotá? Bueno, en Bogotá hay varias organizaciones y procesos vinculados a Red de Paz, movimientos juveniles que hacen pedagogía en comunidades, en Usaquén, en El Codito, en Ciudad Bolívar, en Uribe, en Ujuelito, en Bosa, en Suba, fundamentalmente también hacia colegios y hacia jóvenes organizados. En colegios hay muchas expresiones de trabajo no solamente ligada a la difusión de los acuerdos, sino a la construcción de cultura de paz. Ahora que iniciamos Semana por la Paz, por ejemplo, vamos a tener un encuentro nacional de pedagogía para la paz al interior de la escuela, pero también acompañamos instituciones educativas como la John F. Kennedy o la institución Umaña Mendoza en Usme, o Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. En fin, tenemos todo ese trabajo porque hay muchos docentes que sacan de su tiempo, nos capacitamos y nos retroalimentamos y hacemos pedagogía sin que la Secretaría de Educación nos contrate. Son actividades voluntarias de muchas personas. Estamos yendo a algunas universidades
y estamos yendo al movimiento. El movimiento cultural es muy fuerte, jóvenes desde el teatro, de la danza, de la música, del hip hop, están haciendo pedagogía. Estamos intentando, vamos a iniciar después de Semana por la Paz en 6 localidades de Bogotá, un esfuerzo fuerte por promocionar los acuerdos para tratar de que los jóvenes se vinculen a la promoción del sí. Y bueno, y vamos a tener toda la Semana por la Paz. Aprovecho para echar la cuña. Nos invitamos este domingo al ciclopaseo Pedaleemos por la Paz desde el Parque El Virrey hasta el Parque Nacional. Vamos a salir en bicicletas a vitorear la paz. Pero el viernes 9 en Plaza de Bolívar vamos a tener el Concierto Nacional por la Paz e Internacional La Guerra del Amor. Entonces va a estar ahí Piero, León Gieco, Víctor Heredia, Alejandro Lerner, María, César López, Marta Gómez, Crápula, El Binomio de Oro, John Harold Dávila. Bueno, todos los que se quisieron vincular a ese ejercicio. Les prometemos una cosa: no va a haber discurso político, ¿cierto? Simplemente todo el mensaje va a ser desde el arte y la cultura en la construcción de paz. El único discurso va a ser el mío, entonces en ese momento se tapan los oídos, son solamente como unos 5 minutos. Hacemos pedagogía desde una experiencia que nosotros tenemos que se llama el acto creativo. Es una pedagogía construida y patentada por Redepaz. Actualmente estamos acompañando 57 colegios en Boyacá, como 20 colegios en Antioquia, en los municipios aledaños de Bogotá, en Faca, Tocaina, Mosquera, Chía, Tabio. En todos esos municipios hemos venido haciendo pedagogía en los colegios, y bueno, en UNE a todo eso nos dedicamos. Bueno, bibliografía, se me olvidaba. Bueno, un poco leer Maturana, Varela, desde todas estas teorías de la autopoiesis y demás, la emergencia social, Pullman, Buenaventura de Sousa, Isabel Rauber, ¿quién más? Hannah Arendt. Todas esas teorías y todas esas explicaciones sociológicas y políticas atraviesan, por supuesto, en Colombia, pues Juan Porta, el maestro Zavala, Estanislao Zuleta, Freire, todos esos sabios de la pedagogía y de la cultura de paz. Muchas gracias por haberme escuchado, y tendrán esta presentación en sus archivos si así lo desean. Nos vemos en 8 días. Recordaros que el vídeo de la cátedra estará colgado en la página web de IPASUD, en la sección de cátedra, que podéis escucharnos todos los domingos de 11 a 12 en el programa que está pasando para otros temas de la actualidad, y que la semana que viene Juan Carlos Serra, doctor en Pensamiento Social y Político, con el tema Educación, Juventud y Orden Social. Mecanismos de la justicia transicional para Colombia. Gracias a todos.